Hola, en esta oportunidad quiero hablarte acerca de 6 errores que estancan tu célula. Uno de los errores que estancan la célula es líderes que no buscan la unción del Espíritu Santo. Líderes que se apoyan más en su talento personal, que se apoyan más en sus capacidades humanas que en la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo debe ser una búsqueda diaria del líder para poder desarrollar efectivamente la célula, una célula espiritual. Punto número 2, el líder que pone metas exageradas. Uno de los errores que muchas veces se comete es cuando el líder pone una meta exagerada al grupo. ¿Qué es poner una meta exagerada? Decirle al grupo, este año vamos a multiplicar 3 veces. Este año vamos a multiplicar 2 veces. Cuando por ahí la norma o el pedido es que cada célula aquí en Argentina por lo menos multiplique, aunque sea una vez al año. Entonces, establecer metas exageradas puede estancar tu célula. El otro error que puede estancar tu célula es realizar mal la reunión de planificación. Es importante aprender a realizar de manera correcta la reunión de planificación, la reunión en donde se arma la estrategia que queremos llevar adelante para el crecimiento de nuestro grupo. Punto número 4, no motivar a los miembros a congregar, a llegar a la iglesia los días domingos. Qué importante es que después de cada reunión de célula podamos motivar de distintas maneras. Todos sabemos, y una de las cosas, de los ejemplos que podemos usar para motivar al grupo es hacerles saber que la iglesia primitiva se congregaba en las casas y en los templos. Saber que se necesitan las 2 alas para poder volar espiritualmente. El ala de la célula, el ala de la reunión de hogar y el ala del domingo de poder congregar y recibir una palabra fresca de parte de Dios. Entonces el líder tiene que saber que es tan importante la reunión de célula como la reunión de domingo. Las 2 reuniones se complementan y las 2 reuniones son importantes, así que el líder tiene que aprender a motivar a su grupo el mismo día de la reunión, después que termina la célula, motivar a llegar el día domingo y el mismo domingo organizar la célula para que pueda llegar a la iglesia, al día de celebración en la iglesia. Punto número 5, aprovechar la cercanía que permite la célula para alcanzar fines personales. Esto es un tema muy importante. Muchas veces líderes o personas aprovechan la cercanía para pedir plata prestada, para llegar a casa de personas sin avisar al mediodía o momentos inapropiados. Es importante no abusar de la confianza que muchas veces se genera dentro de un grupo de amistad. Qué importante. Punto número 6, mentir sobre los datos para aparentar que todo está bien. Hay líderes que para poder aparentar que todo está bien mandan los reportes con un número exagerado de miembros o de cosas que de pronto no sucedieron en la célula para poder mostrarse a los otros líderes o al pastor como alguien super líder. Líderes que no buscan unción, líderes que ponen metas exageradas, líderes que no planifican, líderes que no motivan a la gente a llegar al culto del domingo, líderes que aprovechan la cercanía para un beneficio propio. Punto número 6, líderes que mienten sobre los datos en los reportes. Son líderes que van a estancar su célula. Hola, en este módulo quiero hablarles acerca de 4 razones de por qué iglesias fallan en desarrollar grupos de amistad. Una de las razones es cuando no es la visión del pastor. Hemos visto muchas veces que el pastor sabe que a través de los grupos de amistad trae crecimiento a la iglesia, pero delega ese trabajo
a una persona de confianza, a veces a su esposa, a veces a un diácono o a veces a un hermano confiable de la iglesia, y logra funcionar por un tiempo, pero después se le terminan cayendo los grupos y termina no funcionando. ¿Por qué? Porque no es la visión principal del pastor. El pastor prefiere ocuparse de otras cosas. Y tenemos que ser conscientes que la persona de más influencia dentro de una iglesia es precisamente el pastor. La gente valora lo que valora su pastor. La gente sigue los pasos de su pastor. Entonces, es importante que si usted va a querer trabajar con grupos de crecimiento, sea la visión del pastor, sea el pastor el guía, sea el pastor el primero en tener esa visión. Segundo punto es la falta de entrenamiento de líderes. Ningún ejército manda soldados sin entrenar a una guerra. Y cuando hablamos de hacer células, estamos hablando de establecer puntos de predicación en distintas partes de la ciudad. Y todos sabemos que el enemigo, si hay algo que el diablo odia, es cuando la palabra de Dios es predicada. Entonces, empezar a trabajar con célula es guerra, es meterse en campo enemigo. Y no podemos mandar hermanos y hermanas sin entrenamiento a abrir un grupo de amistad, porque eso va a hacer que los grupos se caigan y traigan una frustración al corazón de la persona que intentó servir a Dios dentro de una célula y no pudo lograr. Punto número 3, la falta de mantenerse dentro de la estructura. Hay muchos pastores que se terminan cayendo los grupos cuando van cambiando muchas cosas en el camino y hay una estructura que respetar. Muchas veces esto es una estructura probada, y cuando se quiere improvisar mucho, cuando se sale mucho de la estructura, termina ya no siendo una estructura celular, sino en realidad otra estrategia de evangelismo, o directamente la gente queda confundida porque no sabe en realidad qué es lo que están haciendo. Entonces es importante tener una estructura de crecimiento y respetar esa estructura, sostenerla a través del tiempo. Punto número 4, falta de supervisión de los grupos. Esto es algo muy importante. Cuando uno comienza con grupos, y en un principio por ahí no son muchos grupos, a veces comenzamos con 5 grupos, 10 grupos, y el pastor tiene que dedicarse en un principio a supervisar esos grupos, supervisar los líderes y supervisar las células, tomarse el tiempo de revisar los reportes semanalmente y también armar una agenda para visitar a esos líderes y esas células por lo menos una vez cada 2 meses, poder llegar a esos lugares, por lo menos desde un principio. Por supuesto que cuando el ministerio celular crece y ya se tiene 10 células, 15 células, el pastor va a necesitar levantar supervisores para ayudarle a revisar reportes, ayudarles a corregir errores, ayudarles a animar a los líderes. Así que es importante la supervisión de los grupos. Entonces, ¿por qué razón se caen los sistemas celulares o iglesias fallan en desarrollar grupos? Punto número 1, no es la visión del pastor. Punto número 2, la falta de entrenamiento de los líderes. Punto número 3, la falta de mantenerse dentro de la estructura. Punto número 4, falta de supervisión de los grupos. Dios te bendiga.